siempre encuentro en las familias o en las personas Sí. muchas historias, sobre todo de los abuelos, de los bisabuelos, y que gente dice haber visto y Claro. que tiene cosas. Y no solo por eso, sino que yo también he tenido experiencias donde yo también me he sentido muy incómoda al principio contarles a mis padres, digamos, o a mi Sí, familia, diciéndoles, he visto un ovni. Hay personas que son a veces medio morbosas y quieren ir justamente a esos lugares donde ponte que ha pasado algo, se ha visto un fantasma. ¿Tuviste alguna experiencia similar? O sea, ¿fuiste a algún lugar así a querer experimentar, a querer saber, tener esa sensación de a ver qué sucede, qué se siente? Uy. ¿Te ha pasado? Sí. Su Pero- esposa habrá besado un sapo que era psicodélico y se imagina que se ha convertido en su mujer. alucinado. Puta, qué sapo abrazado, ¿no? Psicodélico, dices, un duende sexy, viejo, te imaginas ahí. No, yo quiero un reptiliano. Ah, listo, ahí está, también. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos. La verdad es un placer compartir con todos ustedes este podcast Contraera para todos ustedes. Querido Luchito, bienvenido, querido. Gracias, querido Oscar. Y sí, estamos muy emocionados esta tarde porque hoy tenemos una invitada muy de lujo, muy especial. Alguien supuesto que mítica, sí. alguien legendaria, ¿no, querido Oscar? Claro que sí, sin más preámbulo, saben, nuestra invitada estelar de hoy es Michelle Ramos Villarroel, una persona muy conocida por los temas mitológicos, leyendas, ha estado en muchos medios, nos enteramos por ahí, y bueno, igual sabemos de que tiene una gran trayectoria al respecto, así que vamos a estar conversando con ella, vamos a saber más de su vida, de su carrera. De sus propios mitos y Oh, leyendas. imagínate, claro que sí, igual también de su vida personal, por supuesto. Claro. Querida Michelle, Pues, bienvenida. 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 Hola, chicos. Estás en tu casa, Contraera, el gran podcast. Ahí estamos. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. Gracias por invitarme, sobre todo a ti, Oscarito, Luchito. Querida Michelle, queremos saber cómo surgió esto en ti, el tema de quererte enfocar más en estos temas mitológicos, en leyendas, obviamente. ¿Cómo te gustó? O sea, sabemos que es tu pasión, por supuesto, pero ¿cómo surgió en ti? ¿Estabas todavía niña o ya de grandecita? ¿Hace cuánto tiempo surgió eso? Bueno, primeramente, comentarles que, bueno, yo tenía 3 ideas, ¿no? Para hacer televisión. Me ofrecieron ser parte conductora de un programa en el Canal 27 y me dijeron que el programa iba a ser totalmente mío. Entonces, una de las cosas que ha hecho que yo me inspire para poder hacer el programa ha sido porque siempre encuentro en las familias o en las personas Sí. muchas historias, sobre todo de los abuelos, de los bisabuelos. Lugar donde voy, siempre pasa algo aquí en Bolivia, o sea, no es como algo normal, o sea, Bolivia es Claro. demasiado mística. Oh, Hay bastantes leyendas, mitos, y sobre todo es que generalmente hay algo que lo que me llama la atención es que dentro de estos mitos y leyendas hay un mensaje para la sociedad, ¿no? Entonces está bien arraigado a lo que es también la historia, a la antropología, al turismo, y es muy interesante, ¿no? Porque por lo que también he visto, Sí. el turismo sí agarra Muy a fuerte. mucha gente extranjera y es también parte del folclore, ¿no? Claro. Está como que ligado a muchas partes. Tremendo. Y por lo que sabemos, tu enfoque es más antropológico, ¿verdad? Sí, Entonces eso conlleva tener un conocimiento más connotativo, o sea, tiene un trasfondo. sí. Tú, o sea, te enfocas, llegas a un lugar y lo estudias de una manera tan detallada. Claro que el contenido lo vas analizando, luego lo vas trabajando, obviamente, y lo das a conocer a la sociedad. Y por cierto, capta mucho la atención. Sí, no, de hecho, no es cualquier tipo de programa el que se ha podido realizar, ¿no? Porque Sí. hay que leer bastante la historia e investigar la verdadera realidad y verdad de la leyenda hecha y por qué se la ha realizado, ¿no? Porque muchas culturas nos hablan de por qué cuentan ese tipo de historias, ¿no? Generalmente la gente indígena en las Claro. tribus contaban y era para darle un sentido más a la familia
a las cosas del hogar, al trabajo, a valorarse entre todos dentro del pueblo. Entonces es como un mensaje, ¿no? Y bueno, a mí me gusta ver, como te digo, me encanta el lado de Bolivia, porque he visto que aquí nuestra cultura es tan fuerte que Y muy variante, o sea, sí, tiene muchas sí, culturas, bastante. así que por ende tiene muchas historias. No, qué lindo, de verdad, o sea, saber de eso, enterarte. Imagínate, tú Claro, captas, hasta o sea, estás buscando algo, no sé, te conectas a algún, no sé, puede ser en Facebook, por TV, ves un contenido de eso y te llama mucho la atención, claro, y porque quieres saber qué es lo que sucedió quieres más saber. antes. También, sí, incluso como mencionabas para el turismo, llama la atención de ir. Hay personas que son a veces medio morbosas y quieren ir justamente a esos lugares donde ponte que ha pasado algo, se ha visto un fantasma, o como muchas veces aquí cuando charlaba con algunos choferes, Sí, sí. camino a los yungas, camino a estos pueblos, siempre se encontraban en el camino gritando, ¿no? Uy, Llorando niños. eso igual, es una Cosas, gran mitos y historia. leyendas de ahí, ¿no? De, pucha, quiero ir, digo, Ahí hay un montón en al camino de Coroico. camino de la muerte. Y es genial. Wow, no, esa sensación se puede sentir, claro, si tú vas y estás en busca de eso, quieres experimentar, obviamente lo vas a conseguir, ¿no? Claro. ¿Tuviste alguna experiencia similar? O sea, fuiste a algún lugar así a querer experimentar, a querer saber, tener esa sensación de a ver qué sucede, qué se siente. Uy, ¿Te ha pasado? ya, sí. De hecho, me agarraste en algo que es muy complicado, ¿no? Porque generalmente el mitos y leyendas está basado en eso, porque hay muchas personas que me han contado tantas cosas Sí. que no saben cómo contarle a alguien, porque se sienten incómodas de que no les van a creer. Mm, Entonces, para eso era el programa, para recibir a gente, y están muy bienvenidos todos, y que Claro. cuenten sus experiencias, ¿no? A veces dentro de lo mitológico también está lo paranormal, como Claro. el tema de duendes, de fantasmas. Aquí tenemos el famoso en Bolivia, ¿no? Y en Latinoamérica el Claro, cari cari, después la chola sin cabeza. uf, Y que gente dice haber visto y que Claro. tiene cosas. Y no solo por eso, sino que yo también he tenido experiencias donde yo también me he sentido muy incómoda al principio contarles a mis padres, digamos, o a mi Claro, familia, diciéndoles, he visto un ovni. He visto no, un platillo imagínate. volador y era así, era de este tamaño y tenía así este color y estaba en esta velocidad y no me creían. Es que de entrada sí no te creen, ¿no? Hasta No. que tal vez ellos lo puedan experimentar, tal vez eso, Ah, pero ya cuando tú lo vives, ahí está. O sea, creo que todos tenemos historias similares, ¿no? Igual yo de pequeño creo que tuve, bueno, experiencias así similares que me han pasado a mí personalmente. Y mis padres saben de eso, aunque lo tenemos ahí guardado, ¿no? Pero a veces lo resaltamos cuando lo quiero Sí, no compartir, para- pero más adelante vamos a estar No me van a desarrollando todo secuestrar eso. si digo esto, dices. Imagínate todo eso. No puedo hablar. sí. Y creo que ambos puntos, o ambas variantes, por así decirlo, antropología, mitos y leyendas, van de manera paralela, si no me equivoco. Sí. Mira, sabes que es muy contextual. Ya. Porque si tú haces esa investigación, depende Sí, sí. de la cultura, contexto, tradiciones, religiones, creencias, es bien amplio, ¿no? Porque acá en Bolivia lo sincretizado está con la religión católica y es muy interesante. Como hablamos, digamos, las mismas historias del carnaval de Oruro, Uf, de las minas del tío. Del tío, sí. ¿Quién es el tío? El tío es el diablo. sí, sí, El sí. tío es Sí. el diablo. ¿Y de dónde sale el diablo? De la religión católica, Claro, que claro. nos han traído y nos han colonizado en pocas, ¿no? Sí, Entonces sí. Es interesante, pero tiene mucho sentido, porque hay Totalmente. algunas, o sea, no voy a hablar en sí de que hay culturas que no tienen sentido, pero es como que más se inventan para Ajá. tener un tipo de identidad, Claro, que es claro. más distinto, ¿no? Claro. Porque hay otras que sí tienen. La boliviana tiene, es muy interesante, por eso a mí me nació esta manera de hacerlo, porque yo he trabajado como periodista muchos años, desde mis 19 años, y me cansó el tema político, sinceramente, No, y, seguro. bastante. Entonces, como que a veces muchos se llevan todo el crédito, ¿no? O Ujú. sea, me gusta Imagínate. mucho el lado no político, pero como que ya cansa. O sea, hay muchas cosas hermosas que se puede mostrar de Bolivia. Totalmente. ¿Qué es lo que, a qué viene el extranjero acá? A ver la cultura. El turismo,
tiene muchas cosas atractivas de entrada, ¿no? Y comentabas hace un momento de, por ejemplo, te enfocas al Carnaval de Oruro, te enfocas al Saltillo, y creo que por la parte del Oriente, bueno, he sabido, ¿no? He tenido la oportunidad de estar muchos años allá, he sabido que ellos adoran más que todo a santos. Ah, A sí. los santitos. Sí. Sí, un poco más santero. Son muy fuertes, ¿no? O sea, en cuanto a Es su verdad. patrimonio de cultural y todo aquello, Sí. lo tienen muy, muy, o sea, arraigado y es muy, muy fuerte. ¿Y tú Entonces, cuando estabas allá adorabas algún santo de...? eh, bueno, yo ya estuve en San Ignacio de Monjos. Ajá. Ahí, por ende, uno de los santos más conocidos San es Ignacio. Ignacio. Claro. Ah, claro. Ignacio. San Nachito. Entonces, obviamente, eso resalta, eso se nota. Tú llegas ahí, la catedral enorme, entras, obviamente tiene muchos santos, Pero pero está el que arraigado más... a lo católico. Totalmente a lo católico. Todo. O sea, Cruz obviamente y hay iglesia. gente, digamos, con otro tipo de creencias, pero Ajá. tiene mucho más peso en lo católico, por así Catolicismo. decirlo. Sí, sí, sí. Claro, creo que es un tipo de... hay mitos y leyendas también de los santos, ¿no? Oh, Bastante, y yo creo que es mucho por demostrar de cómo varias personas, porque hay gente que se le apareció la Virgen igual, que quieren mostrar esa fe que tienen, ¿no? Claro. O sea, de decir, a mí me ha visitado una divinidad y me ha querido abrir los ojos de esta manera, se me ha presentado así, y tal vez sí es listo, verdad, la Virgen ¿no? de Guadalupe. Exacto, que es fuertísimo en México, Uy. ¿no? El vientito, ¿no? vientito, El vientito. De Rosa de Wow. Guadalupe. Pero en la vida real supongo que es algo similar, ¿no? Esa sensación de que te da esa vibra. Claro, Lo sientes incluso- cuando se está realizando el milagro, creo, ¿no? Sucede obviamente Sí, eso. y la mente es tan poderosa que a veces cuando te sugestionas tanto en la fe y Sí. lo ves, creas esa magia también y ya llegas a ver esas cosas o a que se te aparezcan la Virgen u otras situaciones donde sí les da la experiencia y después quedan como Claro, o sea, las... claro, una cosa es que lo Sí, lo viven vi, lo realmente, vi, lo pero hay vi. otros que tal vez de cierta forma están como que delirando, se puede decir, ¿no? Pero en su mayoría, claro, obviamente quien lo cuenta, quien lo tiene bien ya claro, obviamente, que lo dice con convicción, es porque lo ha vivido, ¿no? Es así. Sí, bueno, es que es mucho depende, porque también he visto que uno que otro en el extranjero, algún programa que si se hablaban de algún mito y alguna leyenda Sí, sí. o de lo paranormal, era más por el entretenimiento. Sí, No. sí, En cambio, en esta situación lo que yo quería mostrar es qué estaba pasando, porque claro. detrás de a veces mitos y leyendas hay algo que encuentras, algo Oh. muy, muy oscuro, ¿no? Como hay un mito que la verdad es yo quiero hacerles saber, ¿no? Que es de un sapo, de una mujer convertida en sapo en el alto, que ha sido infiel y supuestamente se convirtió en sapo y que no la encontraron más. Pero aquí hay algo que me llama la atención. A ver. ¿Por qué su esposo estaría contando que ella se convirtió en un sapo? ¿No le habrá pasado algo? Oye, eso sí, no, la Su verdad no esposo. sabía eso. Oye, desconozco esa historia. Su Pero- esposo habrá besado a un sapo que era psicodélico y se imagina que se ha convertido en su mujer. alucinado. Puta, qué sapo abrazado, ¿no? Psicodélico, dices. Oye, Sí, que también hay sapos que en serio te hacen alucinar, ¿no? Y no sé si ahora Como tu ex. el sapo de tu ex te hace ilusionar. No lo sabemos. Comenta acá abajo. puede ser que Puede eso, puede ser que eso le haya traumado Claro, y es como y que le vaya afectando, no sé, a medida que Tal pasa el vez. tiempo. tema de los sapos, de besar sapos. tal vez Es que Sí. ese término tiene doble sentido, ¿no? No, y tiene mucho más sentido biológico, incluso porque Claro. si tú de verdad, o sea, hay sapos que son venenosos. Si lo besas o lo lames, sí puedes Sí, sí, alucinar. Sí, de Ah, verdad sí, te sí, sí. alucinar. Eso he visto en Animal Planet. Seguramente lo han visto, ¿no? O sea, son, no sé, sapos exóticos, creo, ¿no? Esos de El colores. sapos del Altus. Apenas Sapos. lo tocas y no sé, te causa, no sé, pero cosas así. Hay varios. hay una piedra de sapo, chicos. No sé si han visto. Ese, que ese la no es, adoran. ese no es el que está Ah. en Copacabana. Hay uno Es en otro. Copacabana, pero hay otro, hay uno nuevo, sí. Recientemente una TikToker
fue a venerarlo. No estoy muy segura de en qué parte del Alto Camino, a no sé qué lado será, Claro. hay uno nuevo. Oye, pero esos sapos también lo he visto, ¿sabes dónde? Puede ser en clubes nocturnos. Sí. He visto zapotes así, viejo. Enormes. Rococos así. Obviamente lo están adorando y está en el ingreso de su club, ponte, ¿no? Claro. Y lo veneran, tiene sus... Está bien challado, o sea, tiene su cigarro, o sea, se nota que tiene buena, o sea, que tiene una buena narración. Es que el sapo, a nivel de la mitología, es un animal que, bueno, es interesante. Justamente yo he estudiado el sapo, ¿no? Para el mitos y leyendas, y en varias culturas el sapo tiene muchas historias, como digamos en el Perú, ¿no? Lo veneran al sapo porque dicen que antes el Inca, hace mucho tiempo atrás, ¿no? El incaico iba al lago y le tiraba monedas de oro al sapo, y el sapo luego le traía abundancia, todo el año le iba bien, ¿no? Entonces dice que si tú no le dabas al sapo, ¿no? Esas monedas de oro, iba mal todo el año. Entonces esa era la creencia que tenían los peruanos hace mucho tiempo. Por eso el sapo a nivel latinoamericano tiene su historia, porque igual en Bolivia es muy venerado. Trae riqueza, trae abundancia, como las alacitas, chicos. Sí. Claro. Lo vende bastante, o sea que tiene más que todo que ver con la abundancia, con la ¿cómo es eso? Con la creencia, obviamente. Sí. Muy fuerte. De dar el salto a la riqueza. Claro. Si lo veneran. Yo he visto uno en Copacabana, ese piedra, ¿verdad? Sí. Es enorme. Sí, lo he visto de cerca. Pero tremendo. Yo solo, sé ver sapos cuando se ir a restaurantes a jugar, ¿no? Desde lejos lanzas a un sapo. La caja de sapo. Claro. Pero igual está bien ligado a lo que decías, ¿no? De abundancia, juegas con monedas y el que le atina al sapo a la boca gana todo. Claro, es como que la misma temática. Claro, te devuelve, ¿no? Tal vez los incas jugaban en la antigüedad y no tenían, digamos, un sapo, y apostaban igual y les daba toda la abundancia. Sí. Entre incas. Justamente ese juego tiene ese sentido. Mira, la mitología crea juegos también. No, o sea, todo está basado en ese contexto de abundancia. Claro. O sea, de hecho, las creencias es tan fuerte aquí en Latinoamérica, porque no es igual que en Europa. No es igual. Aquí, había un programa que me encantaba mucho y ha sido uno de los... programa más o menos, que me ha inspirado también a esto, que se llamaba Tabú Latinoamérica. Y este Tabú Latinoamérica, aparte de hacer un estudio contextual, cultural, hacía un estudio psicológico de las personas de por qué tenían esa fe, ¿no? Y un psicólogo empieza a contar de que, digamos, en el hecho de la brujería, como ejemplo más grande que se los pongo, porque es un tabú. Es un tabú de que es contra la religión, contra Dios, porque es malo, porque si tú mueves esa energía pagando, te va a ir mal, ¿no? Y si no lo hagan, chicos. Así que, un psicólogo habla y dice que la gente que va a hacer brujería o espera que le vendan esa brujería es porque está en crisis. Hay momentos de crisis donde las personas a veces no encuentran respuestas a ese momento y quieren otro tipo de respuesta. Y creen que si se apoyan en el lado espiritual de esa manera, les va a traer sus soluciones respuestas mismas, ¿no? Como lo que pasó en Venezuela. En Venezuela tienen una diosa que se llama María Loisa. Y han tenido que, en la montaña, que estaban haciendo bastante brujería, han tenido que cancelar porque estaba haciendo destrozos al medio ambiente. Y lo estaban haciendo porque en Venezuela estaban con mucha temporada de crisis y querían una solución económica. Por eso me gusta ver estos temas, no solo de mitológicos, sino culturales, antropológicos, porque te habla mucho de qué quiere la sociedad dentro de su país. Algo está pasando, porque esa temporada Venezuela estaba sufriendo daños políticos, sociales, económicos fuertes, y se han querido agarrar de la brujería. Tremendo. Pero no quiero ofender a ningún venezolano ni a ninguna religión, pero no ha sido la solución. Por lo visto sí.
La solución es el trabajo. Y desde el lado político que se tiene que encargar en su país. Imagínense... Es un tema muy delicado, ¿no? Sí. El tema de la política. Encuentras cosas muy fuertes dentro de lo que son las historias mitológicas, como les he contado, el sapo del Alto. Sí, el sapo. ¿Quién no ha hecho la investigación de que le ha pasado algo a la señora? Wow, eso merece una investigación, pero así de profunda, ¿no? Imagínate. Sí. Esa sí yo la desconocía. Sé algunas historias que han surgido allá, pero ese del sapo no lo sabía. Pero de que he visto, digamos, esos sapos en clubes nocturnos y demás, lo veneran bastante y tienen mucha adoración. Sí. Es muy notorio. Hace un momento hablaste de magias, de embrujos hablaste. Hay muchas personas que no creen en la brujería. No, o sea, eso es como un mito, ¿no? Es como que prefieren no decirlo. Tabú. Directamente. Y bueno, eso creo que es de conocimiento en su gran mayoría. Que si el bien existe, obviamente también existe el mal. Sí. Entonces, muchas personas dicen que hay magia blanca, magia negra, que es más fuerte supuestamente, pero en realidad son ambas magias. Entonces, eso creo que está ligado igual, ¿no? Con lo que tiene que ver la mitología. A ver, yo les pregunto, chicos, digamos, ¿tú crees en la brujería? Yo soy brujo, no mentira. Sí, no tanto hasta el sentido de influir tal vez en una persona o en algo, digamos ahorita el libro lo hago volar. Sí, sí. Pero sí en un sentido de sanación o de como que de ese efecto placebo que puede llegar a tener alguien para atraer algo, sí, sí. O tal vez para maldecir, que le puede dar una tranquilidad. Entonces en ese sentido tal vez sí puedo creer que es real y es relativo a la persona que lo haga y a la persona que lo experimente, ¿no? Es rudo, esa parte es delicada igual. Yo he sabido de que, supongamos que quieres hacer una brujería, alguien. Un amarre. Sí, un amarre, ponte. Probablemente se resuelva eso, o sea, sea efectivo. Claro. Pero te vuelve. Sí. O sea, creo que te cobra factura Te a largo vuelve plazo. con ¿verdad? nodo ciego después. Algo así. No puedes. Entonces, eso no es un chiste, no es juego eso, ¿no? No sé. O sea, si bien te estás vengando, pero a la vez se te devuelve, o sea, ¿Y tú lo hiciste alguna vez? No. ¿No? ¿Y te han O sea, hecho creo, alguna vez? o sea, he visto, o sea, estuve donde les dije en su momento, en ese lugar, en Saino de Mojo, y había personas que practicaban magia negra, Sí. o sea, tenían libros de magia negra. Entonces, en base a esos tipos de ritos, hacían que se generen entes. Bueno, más adelante, mucho más adelante vamos a conversar de eso. Vamos a comentarles que va a haber un podcast oficial, ¿verdad? O sea, de mitos y leyendas. Obviamente ahí vamos a especificar, explayarnos en todo eso en todos estos temas, ¿no? Y tocarlos con pinzas ahí, vamos a analizarlos, discutirlos. No, muy buenos, de hecho. Un poco más demoníacos. A mucha gente le encanta estos temas. Así, Sí. de A hecho, mucha gente. bastante. Hay un público bien específico que busca, incluso me acuerdo que me preguntaban, ¿dónde te puedo ver? No, ¿De pero ¿en dónde serio? sacas esto? Yo no sabía que había pasado esto. Claro. Y es cosa de No. investigar, ¿no? De Eso ponerle interés. Es muy, muy, muy bueno. Es interesante a la vez igual experimentarlos. He visto incluso algunos canales, por así decirlo, que van a sitios, ¿no? A experimentar donde supuestamente ha pasado por algo. Esa casa embrujada, vamos a decir. La Paz, por ejemplo, tiene muchas casas embrujadas. Sí. He sabido en la Buenos Aires, Bocachi, uno que está por la Tejada Sorzano, si no me equivoco. Este set. Miraflores. Miraflores, son muchos lugares. Entonces hay gente que va a experimentarlo. Creo que, ¿cómo le denominan a eso? Experiencias urbanas. Algo así lo denominan. No se van de noche, creo que van a pasar la noche, Claro, ¿no? El bosquecillo de Pura Pura es otro lugar, ¿no? Sí, de los duendes. Sí, yo he ido ahí, pero Igual. de la tarde. Quisiera ir de noche, no sé qué tal será. Tenemos que ir acompañados, ¿no? Claro. Bien armados. A ver, ¿no se creen en los duendes? Sí, yo creo. ¿Alguna vez han visto un duende? Sí, yo he visto. Sí, lo he ¿Ves? visto. ¿Ves? Por eso te Yo he visto. digo, no hay persona aquí que no cuente que haya tenido una experiencia así. Es que es rudo, o sea, yo antes, o sea, como de pequeño lo he experimentado,
Entonces cuando fui creciendo y demás, no me daba miedo, o sea, a lo contrario, me encantaba tocar esos temas, o sea, quería verlo, ¿me entiendes? Y he sabido que cuando tú generas cierto coraje, entonces es como que no te afecta, ¿no? Eso creo que se alimenta del miedo, tengo entendido. Se alimenta del miedo y... Las abuelas son las que hablaban de eso, ¿no? Y Sí, decían, sí. o sea, si le tienes miedo, va a ser peor y Sí, te sí, va a sí. atacar, ¿no? Era Claro, la y- típica historia de que... Son cosas así. Había, por ejemplo, bueno, eso Pero a fue ver, cuando... antes de eso, ¿cómo ha sido el duende? Yo lo vi casi... ¿Dónde lo has visto? Eso lo vi en una revista, así de cuartel, ¿no? Revista, nos fuimos al monte a hacer cosas de revista, ¿no? Claro, De sí, ejercitar el cuerpo. O sea, es como que te pones en modo guerra ahí, ¿no? Ajá. Entonces, de noche, estamos todos acampando ahí, en el bivac y demás. Y yo me salía pues de noche a veces, a las letrinas, ponte, ¿no? Estamos Claro. yendo y demás, normal. Y ponte que te da ganas de salir a las 3 de la mañana o 4. Entonces a mí o sea, yo salíamos a veces con el camarada. Y con él no lograba verlo, pero cuando iba solo, ahí sí podía verlo. claro. O sea, como que se escondía. Pasaba de árbol a otro árbol. Y los ruidos en las noches, digamos, por encima del árbol. Porque ahí está totalmente lleno de árboles, ¿ubicas? Y aparte de eso, hay muchos ruidos, ¿no? Hay muchos ruidos de animales y todo eso. Pero es muy notorio, pues, el silbido o la manifestación. Porque de por sí A el ver, lugar, ¿le lograste ver la cara, ropa? Silueta. la silueta lo he Haz- visto. Ve, La y silueta hacen, es... porque digamos, hay algo que me llama la atención y siempre le preguntaba a la gente. Sí, sí. Todos tenemos un lado perceptivo. ¿Tu lado perceptivo qué sentía? ¿Era malo? ¿Era bueno? ¿Te daba miedo? ¿Te daba asco? Bueno, de inicio, o sea, cuando lo veo así de pequeño, ¿no? O sea, ya dije que era un duende, obviamente. De entrada, digamos, como que me sorprendí, obviamente. Pero luego quise buscarlo, lo quise perseguir. Pero este se escondía árbol tras árbol, ¿lo digas? Vos ahí Y, con tu mouse. y para no, porque yo he sabido de que esto a veces cuando lo persigues te lleva a otros lugares. Sí, O sea, cosa que tú te pierdas, ¿no? Al país de las maravillas. Puede ser, ¿no? Y entonces, no, yo lo dejé ir. Ya listo, seguí avanzando, seguí mi camino. O sea, tú has escuchado. No, lo he visto y lo he escuchado. Claro, porque pero- parece un enanito pequeño, claro. ¿no? Que se está, o sea, brincando. Y se va de lado a lado. Y es interesante. O sea, lo que me refería. ¿De dónde has escuchado eso que te dicen Que es que duende. te va a llevar a otros lugares el duende? Ah, ¿Ves? Eso lo he escuchado de personas mayores ya. ¿Ves? O sea- Y los abuelos y los papás son los que menos te dicen, no existen los cucos, no es así. güey, O sea, sí, sí. creo que no quieren darte miedo, pero aquí yo quiero saber algo. Como toda periodista, el miedo del ser humano es aceptar que existen otros seres aparte de él, Claro. ¿no? Y la incógnita más grande son los extraterrestres. Uf. A mí nadie me va a decir eso que no. Eso es un Es tema que abarca. enorme, ¿no? Y esto de los duendes, generalmente pasa más en lugares urbanos o de campo. Urbanos también. urbanos. Urbanos. En bosques. En bosques creo que abundan los duendes ahí. Sí. Porque son bosques y son lugares como que más silenciosos. Ellos se apropian del lugar porque creo que hacen eso, ¿no? Sí. La mayoría de ellos. O sea, y no te le acercas, obviamente, por lógica, ¿no? O sea, uno porque son muy fuertes. Desconocido también. Igual son muy fuertes. A Son ver, muy fuertes. eso sí Entonces, quiero ¿era saber. duende o era enano? De cómo sabías que él era fuerte. A ver, antes y ahora un amigo muy cercano me lo acabo de confirmar, me dice, o sea, este amigo se dedica a esta profesión de cazar entes, entidades, duendes, por ya. así decirlo. Claro, sí. Entonces él ha ido a lugares así, lo han convocado como su trabajo. Entonces él ha tenido la oportunidad de enfrentarse a ellos. Y a veces tú lo vas a ver con una mano, o sea, como si se haya peleado Claro, con sí, alguien. O, O desgarrado, con morete. con moretes. o así, rasguños, muy, que es un bien totalmente, común. totalmente. Vendado, puede ser en el rostro, pero por el cuerpo. O sea, son pequeños pero fuertes. O sea, ellos se van con sus armas, ¿no? Espadas. Se van, obviamente, con todo lo que Bien necesitan. preparados con sus- Claro, bien preparados. Mm, Y eso. Entonces, bien que no me lo acerqué. O sea, yo lo vi en ese tiempo, lo vi y dije, bueno, lo dejé ir, obviamente. Pero ahí estaba. Claro. ¿Lo has No, visto? Sí, sí.
Y lo has sentido. No, y no solamente eso. Igual he visto, esto ya es más conocido como bulto. Son como sombras negras que ponte, tú estás sentado en un lugar así extraño, ponte, ¿no? Esto se daba, por ejemplo, en el cuartel. Muchos decían de que se les aparecía cuando ellos estaban solos. Tú estás sentado en el lugar más o menos oscuro y de pronto esa sombra se te acerca a ti, esa sombra negra, ¿no? Y le dicen bulto eso. Y tiene una silueta de una persona grande. Entonces, la energía se siente porque es algo frío que te hace sentir un poco tenso. De por sí te pone un poco como que tal vez nervioso. Susceptible, pues, claro, con miedo. Claro, con miedo y todo eso. Por ejemplo, ese cuartel tiene muchas historias. En los baños, en los sollados, de noche especialmente. Uf, he sabido. Buenísimo. Eso más adelante, Entonces, más adelante lo vamos tenemos a... que ir al cuartel. Es porque ahí ha habido personas que han perdido la vida, seguramente. Como Pesado. son antiguos, Claro, son muy pesado. pesados, muy Debe pesados. ser bien Y pesado. tocando ese tema, chicos, lugares donde la gente ha perdido la vida. Es bastante común escuchar que esos espacios siempre pasan cosas paranormales. Claro. Se No, o siente. sea, como que dicen, ay, el espíritu de la niñita está ahí, el señor que se ha muerto aquí. No hay historia que yo haya escuchado que si alguien ha fallecido en ese Sí. lugar, la energía se pone pesada o pasan cosas paranormales. Sí. Es A que ver, tú. depende, ¿no? Yo he Sí. sabido, por ejemplo, ahí que cuando una persona fallece, ponte en carreteras, puede ser en alguna casa, si es por algo muy negativo, si la persona se ha, ponte, suicidado o se han matado, Sí. entonces atrae Se espíritus, queda, digamos, obviamente, ¿no? malignos, ¿no? Sí. Entonces eso se van a alimentar, eso se va, creo que, incrementando la energía negativa y por ende eso es ya más agresivo, ¿no? Sí, Como los poltergeists, poltergeist. Claro, ahí ya se que dan hacen todo ese volar tipo- las cosas, ¿no? Ahí ya se va generando, se va dando todo ese tipo de, Sí, de- recién, de- una de anécdota. actividades. Muy Un- interesante. Un amigo me ha contado una anécdota de hace un mes más o menos debe ser. En Sehuencoma se han suicidado creo 2 personas, ¿no? en un parque de ahí Ay, cercano al- la historia reciente de lo que se han colgado. Sí, que se han colgado ahí en el parque Dios. de Sehuencoma. Entonces mi amigo vive por la 17 de Obrajes Ya. y se va a trotar por ahí, justo esa es su ruta. A las 5 o 6 de la mañana más o menos él estaba ahí y ha empezado a sentir como que le estaban persiguiendo. Y así como que detrás de él estaban trotando igual, pero justo en ese lugar, en ese parque, y veía y se veía como que solamente brillo de ojos y cuando se alejó de ahí ya pues él se siente, ¿no? Sí, sí. El Totalmente. escalofrío y todo y no, pues ya desde esa vez él ya no trota. ¿Te das cuenta? Eso es excusa, ¿no? No, Sigan trotando. Es que hay Sigue una confusión trotando, ahí, pero ¿no? sí. Hay O una sea, sí confusión, sabe. ¿no? O sea, muchos dicen que es el espíritu de la persona, claro. pero en realidad es un ente, es un demonio que O sea, se ha como metido. que se ha o sea, abierto ahí un poltergeist. portal. correcto, sí, sí, sí. Exacto. O ha Y- dejado algo, ¿no? De suicidio, ¿no? Sí, o lo otro que puede ser como se ven Insidious en una película, ¿no? De Exacto, que sí he Uy, visto. él- es sí, buena, es buena. un ente es el que los hace suicidarse. Claro, y es o sea, el que se queda ahí cuando se abre el portal. Cuando se es suicida, claro, claro. ¿no? Son como, Entonces, es como que queda regado como espíritus Claro, de muerte, yo de quiero entrar al suicidios. mundo y te hago suicidar. Puh, qué Los Eres demonios, villano. pues, chicos. Eres Esos villano. son demonios. Tu chica te va a dejar. No, oye, pero tremendo, no, de verdad. Es muy interesante tocar esos temas. Wow, si nos ponemos a hablar de esto, Muchas vamos a cosas. quedarnos Vamos toda a la noche. encontrar, no saben Uf, Muchos las temas. miles de cosas que en La Paz, oh, en Oruro, sí, sí, sí. después, ¿qué otros lugares que escucho en Potosí? Santa Cruz igual Potosí. tiene mucho. Ah, tiene. Beni, bandos. Beni es igual. lleno de duendes. Sí, lleno sí. de duendes. Pues hay otros mitos más interesantes, ¿no? Como soy un duende. Ese es el pepino. Conoce como el pepino. o el Hachatati danzante. ¿Cómo es eso? Sí. ¿Se lo ubicas? No, no, no. ¿No lo ubican? No. Es un personaje folclórico que atrae la Ah. lluvia.
Mira vos, no sabía, no sabía desconozco, la verdad. ¿Ves? Ya, y tiene Vamos sus a- historias, ¿ves? Podemos ver de igual y vamos a estar viendo más adelante el tema de folclore aquí en Bolivia. ¿Por qué cada personaje tiene sentido? ¿Por qué se visten así? El mismo Cusillo tiene su historia también. Ese que tiene la nariz como Claro. respingadita, Es como ¿no? un bufón Bufón andino, boliviano. digamos. Sí, un bufón andino. Tiene cara de así alegre, ¿no? Claro. Claro. Claro, qué interesante. Nuestro guasón. Yeah. Claro, en realidad sí sería el El guasón, guasón boliviano. Nuestro boliviano. guasón andino, digamos. No, de verdad que es muy, muy lindo y muy interesante tocar esos temas. Y aparte de eso, también queremos saber de tu vida. Sí, para cambiar de tema. Claro, Ay, sí. ok, Para, chicos. Para ingresar. cambiar de ambiente. Me voy. Yeah, mentira. Sí, Ok. sería bueno saber un poco más de Michelle, ¿no? Claro. Ya nos contó su vida profesional, su experiencia, que es muy, muy lindo, por cierto. Y bueno, a ver, sepamos más de ti. Por ejemplo, a ver, yo quisiera saber cuáles son tus mayores miedos. Mis mayores miedos. Sí. Uno de los temores más grandes que he tenido, tal vez, y que he pasado, y me he dado cuenta que tenía miedo, ha sido cuando el coronavirus ha llegado. Ya. Y de hecho soy una mujer bien ambiciosa y era perder todos mis objetivos. Mucho. Ese era tu mayor miedo. Sí, Claro. es Tremendo. uno de mis miedos de no poder cumplir con lo que siempre me he propuesto, ¿no? Después otro miedo sería escoger una muy mala pareja. Claro, Ese es mi miedo, escoger una mala pareja para mi futuro. claro. Por eso tengo... Claro. Porque eso es ya una decisión de por vida. Claro. Más selectiva, O digamos. sea, como que el tema de muchas personas, y lo toco porque dicen, ¿por qué no te casas? No, Claro. no saben cuánto... Se te va a ir al tren, Sí, digamos. ya, pero yo quiero el avión. Ya. Quiero el avión. Obvio. Yo como que me he dedicado tanto a salir adelante que es muy difícil, tal vez para mí en mi vida, poder tener una buena pareja a mi lado. Es muy Wow. complicado. Yo he sufrido 8 años por la misma persona. Tenía que haberme casado, pero no lo hice. Entonces, mucho ha tenido que ver en mi vida el haber sacrificado el amor también para poder cumplir mis objetivos. ¿No? Y Tremendo. mi miedo es eso, comprometerme con un hombre que tal vez no me valore o él no sea lo suficiente para mí. Claro. Pero a su tiempo ya va a llegar Claro. el ideal. Un gran duende va a llegar. O un ser mitológico, tal vez. Sí. Wow, Si un humano no es un suficiente, duende puede sexy. ser alguien mitológico, digamos. Claro, un duende sexy, viejo, ¿te imaginas ahí? No, yo quiero un reptiliano. Listo, ahí está, también. Oye, y sabiendo más de tu vida, ¿tú eres una persona así, te consideras una persona fría o sentimental? ¿Cómo te va con eso? Creo que he sido, bueno, te podría hablar desde la parte de los estudios en el colegio, tal vez, que Claro. yo estudiaba También. primero en San Ignacio. Y he visto que, por eso me atraía mucho el tema de tradiciones, religiones, tabús, porque sí o sí influyen en la sociedad y como yo he estudiado ahí, influía bastante la religión católica. Oh, Y sin ofender a nadie, y no tengo nada personal, claro. la gente no sé por qué era muy doble moral o muy hipócrita. Y entonces el haber crecido en un entorno así me ha hecho que yo no confíe en nadie. Porque veía que mucho entre propias amigas Sí. se hacían tiraban bolsa, notas. sí, No. y yo no podía creerlo. Y dije, no, yo tengo que cuidar mi vida desde a partir de aquí. Digamos. O sea que desde ese entonces padeciste, o bueno, lo fuiste experimentando. Sí. Y desde ahí creo que yo tengo una formación de desconfianza, bastante Claro, psicológica, claro. porque yo decía, hay gente que igual, desde chiquita yo fui a la iglesia cristiana con mi mamá, Ya. mis papás, sobre todo mi mamá, ¿no? Está Sí, muy sí. metida en el área religiosa cristiana. Y yo veía igual que había gente cristiana que te decía, ay,
yo soy hija de Dios, que no sé qué, pero por otro lado no eran tan buenas personas. Eran hijas de Satán. Claro, ahí es donde surge, ¿no? El tema de que muchas personas se fijan en personas. Claro. Y si bien están creyendo en algo, que por cierto tal vez obviamente lo consideran muy, muy cierto, entonces yo creo que deberían de fijarse más. Si creen en Dios, ponte un ejemplo, ¿no? No fijarse tanto en esa persona, sino enfocarse en quién es realmente, ponte su Dios. O mejorar o no, o sea, porque claro, es muy personal el tema con Dios. Sí, entonces, totalmente. Yo creo que desde ahí como que me he dado cuenta que no puedes confiar en nadie y eso ha formado mi carácter hasta el día de hoy. Me cuesta confiar en las personas, pero eso ha sido la base de mi éxito. No confiar, porque me daba cuenta al tiro quién tenía mala intención o quería venir con no sé. Claro. O sea, mi lado perceptivo estaba tan marcado y estaba tan alerta que me daba cuenta si alguien me quería hacer daño o si de verdad quería ser mi amigo o tenía un interés sano o si no tenía un interés sano. Claro. Tremendo. Y algo que haya hecho que en la actualidad, ponte, te haya hecho una persona más fuerte en específico. Exactamente, la sociedad, como te digo, es parte desde ahí, porque igual he vivido aquí en Bolivia, no parece, no, pero han mejorado un poco las cosas. He sufrido mucho machismo, bastante machismo. Como que a veces te decían como que si tú eres atractiva, no puedes ser inteligente. Y eso es algo que me ha marcado y yo decía, pero ¿por qué no? Claro. Y era así como una lucha donde yo he dicho, yo voy a demostrar quién soy. Claro. Y además soy buena persona, porque una de las cosas que me inspiraba era el maltrato al animal, a los animales, a los perritos, a los niños. Y yo decía, yo quiero ser periodista, como mi abuelo, porque quiero mostrar la verdad y demostrarle al mundo que sí se puede mejorar, sobre todo aquí en Bolivia, porque allá afuera la gente está mucho más avanzada, porque está más leída, tiene más experiencia y bueno. Claro. El daño es distinto, tal vez, ¿no? Pero el daño que yo he sufrido del lado de machismo aquí, sobre todo de que si no estás con un hombre... No eres nadie. Sí, exacto. No eres nadie. Y te quieren sabotear, quieren hablar mal de ti. Y eso ha sido hasta el día de hoy, me pasa. Hasta el día de hoy. Y no solo con hombres, con mujeres también. Mujeres machistas. Sí, hay mucho machismo. Es que están muy arraigadas. O sea, las costumbres de antes, creo que actualmente se sigue llevando adelante. Claro. Entonces, eso se pega muy fuerte, creo que en Bolivia, ¿no? Actualmente. Sí. En otros países como que ya se está... bajando. Sí, en cuanto a niveles. O sea, ahora ya ha bajado bastante porque hay mujeres que quieren ser independientes, ¿no? Claro. Y bueno, o sea, eso sí son las cosas que me han marcado. Otra cosa que me ha marcado, y tal vez que sí ha sido personal, es que yo he perdido un hijo, un bebé, y he sentido lo que iba a ser madre. Claro. Y ahí también sufrí machismo y no solo sufrí eso, o sea, de parte de la familia, del ex, sus amigos. Wow. Todos como se sentían en el derecho de destrozar y tener la opinión sobre el hogar. Y yo no podía creerlo y eso ha hecho que yo diga, ¿de qué me sirve estar con esas personas y continuar la vida con estas personas si yo realmente puedo lograr lo que quiero? Invierto mi tiempo en lo que quiero y ya dejo de estar con ellos, ¿no? O sea, las personas a veces te demuestran que tú puedes con las malas cosas, ¿no? Entonces, eso ha sido, después de que yo perdí al niño, yo dije, no quiero que él vea a una mamá latina que no tiene un peso, que es abusada o está debajo de una familia y un esposo machista. Es una cruda realidad aquí en Bolivia, sobre todo, ¿no? Que las chicas piensan que el objetivo de casarse sí o sí, sin tener nada, va a hacer que eduquen bien a sus hijos, y es totalmente equivocado. Entonces yo creo que eso ha sido lo que me ha impulsado tanto a que yo
no quiera ser esa mamá, si algún día lo soy, Wow. si es que algún día lo soy, no Claro, quiera ser claro. esa madre ignorante o que no haya tenido su plata o sus bienes o que un hombre esté encima mío solo porque él me haya dado la casa. Oh, Eso ha sido como, me ha abierto tanto los ojos esa situación que yo he dicho, no, yo tengo que seguir y tengo que seguir saliendo adelante porque no me voy a dejar. claro, claro. Wow. Eso creo que a nivel mundial es igual. Es muy escuchado, ¿no? Sí. En otros países musulmanes, Todos sin ir muy lejos, ¿no? El mundial, por ejemplo, donde se Claro. realizó y todo aquello, habían muchas especulaciones, pero no vamos a entrar en detalle, ¿no? Pero Ecuador, el machismo realmente estaba como que sobreabundado, Demasiado. tremendamente. Muchísima punta por aquí. Y alguna cosa que pudieras cambiar del mundo, si pudieras, en un caso hipotético. El dinero. El dinero lo es todo en el mundo. Define Todo. hasta estatus político, cómo está un país. O sea, pero ¿qué cambiarías tú? O sea, en el mundo, si pudieras. Si yo lo que cambiaría sería, bueno, la crueldad, tal vez. O sea, la crueldad, porque hay un nivel de daño que hay con el ser humano y creo que viene de ese daño que son de otras personas que hacen daño, ¿no? Claro, o sea, claro. es aniquilar la crueldad y me refiero a estas personas que son psicópatas, ¿no? Que hacen ese daño, Sí, ¿no? sí. Yo cambiaría tal vez ese lado, pero es muy complicado, es muy difícil porque sería muy No, largo es- que lo hablemos, pero Sí, 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 sí. No, totalmente. pero a veces no puedes Sentido. obligarle a alguien a que cambie porque tú nunca vas a poder saber lo que esa persona ha sufrido. Claro, Y claro, eso lo claro. he tenido que aprender estudiando, ¿no? Porque cuando yo estudié criminología y psicología forense, aprendí que hay personas que son mucho más sensibles Claro, claro. y que realmente no quieren ser esa persona buena o alguien que quiere tener un espacio en el mundo. No, simplemente quieren vengarse Oh, o están dolidos o no le encuentran sentido a su vida. Entonces yo nunca voy a poder entender a un Oh. psicópata, digamos, o un violador. tremendo. ¿Qué, que ¿Por tener. qué hace eso? ¿No? Lo único que puedo hacer es poner solución, Claro, que sería claro. o lo metemos a la cárcel o si realmente vemos que, bueno, porque en sí un psicópata no tiene solución, un sociópata sí tiene solución. Todavía tiene, porque los psicópatas tienen lesiones cerebrales. Claro, claro, que se pueden todavía tratar, no sé, para que obviamente se mejore todavía. Sí, los sociópatas sí se puede, es muy distinto, Se ¿no? ha creado. Ajá, y, Claro. y obviamente el psicópata está arraigado de la crueldad, ¿no? Nacimiento. Sí, sí, sí. Dale, ¿y algo por lo que agradezcas todos los días? Estar viva y vivir como si me fuera a morir cada día. O sea que todos los Hablar con la días, muerte el día que todos los viene, días. lo vives como si fuese el último, algo así. Sí, de hecho, qué creo bien. que mi vida no es muy normal, lo que he notado. Muchas veces solo me he sentido identificada con artistas o con músicos que extrañamente han vivido muchas cosas que yo he vivido. Claro, claro. Y creo que estoy agradecida de tener ese tipo de vida que no es muy normal. No, pero como se dice, lo normal es aburrido. Ah, no. Lo normal es aburrido, se dice, ¿no? Es cotidiano. Claro, es normal, o sea, se hace todos los días. No. Ya cuando pruebas algo más Algo extraño, bueno, Claro. más paranormal, no. Fuera de lo normal, digamos, ¿no? Claro. No sé, es más interesante tal vez. Sí, Porque es... lo más rico siempre es prohibido. Ahí está. La frase que más usas. La frase que más uso, a ver, es trust no one, no confíes en nadie. No confíes, o sea, no hay que No, confiar. no, pues. Y otra frase que yo tenía es lánzame a los lobos y volveré liderizando la manada. Mira Seré vos. Shakira. Una loba virtual. Oye, imagínate. Au. Oye, no. Estamos viendo más de tu vida.
de lo que eres como persona. Gracias por preguntar, porque realmente mi vida sí tiene que ver con mitos y leyendas. Claro, totalmente. Claro, no, está contextualizado, ¿no? Pero Sí. muy interesante saber más de tu vida. Y sí, algún mito o alguna leyenda que estás estudiando o planeas estudiar de aquí para... O sea, algo que te está intrigando ahorita que quieres hacer. Bueno, Si tienes. la idea del programa era tener los invitados a que cuenten sus experiencias, ¿no? Sí, sí. Como el Zulu. Ya que- Zulu, te voy a encontrar. Ya. Sé Tienen que estás ahí. desenterrarlo. Tienes que venir a contarnos qué ha pasado. O sea, yo ¿Qué quiero has saber, tomado? claro, De seguro. pues. realmente es tan interesante esto que es algo que yo sí quiero, ¿no? ¿Cómo vas a tomar al extremo de ser un Zulu? O sea, No, eso sí. eso va a ser, no es una leyenda, es algo que así ha pasado, pero, o sea, antes era la leyenda de que existían los Zulus, ¿no ve? Claro, que se claro, metían debajo de las construcciones para que no se mueran. En el ámbito de la construcción, de Exacto. arquitectura, ingeniería, para que tengan mayor soporte, Consistencia. que dure mucho más. Ajá. Claro. O sea, creo que lo realizaba, ¿no? ¿Qué? O sea, y creo que se ha dado realmente eso. Sí, Sí. Y se sigue dando, creo, ¿no? Claro, Todavía. o sea, yo, Sí, o sea, sí. quisiera saber, o sea, es muy interesante, ¿no? Porque la vida de ese Zulu, Es que el nombre es gracioso, suyo. sí, o sea, ahora le doy miedo. O sea, ¿qué habrá hecho que tome tanto alcohol? No, porque hay gente que aquí en Bolivia le encanta beber. Claro, eso No. le incita. Es como que, no sé, son personas que tal vez ya lo han decidido previamente y quienes van a usarlo, creo que le dan de todo, ¿no? Todo lo que quiere. No, pero una cosa es el este- Zulu y Ah. otra cosa es el cementerio de elefantes. Uy, Eso eso Ajá. sí, igual. Eso lo dicen en las noticias especialmente, ¿no? Sí. Cementerio de elefantes, no sabía qué era eso. ¿Qué será cementerio? ¿Por qué le dicen cementerio de elefantes? Pero había sido esos lugares Ajá. Un gran clandestinos, ¿no? Seguro de... Clandestinos, Porque donde... Sí, pues, Wow. de eso se trata, ¿no? Es el Zulu es la entidad borracha, ¿ya? que lo meten debajo de una construcción Claro. para que vaya bien en todo lo que se vaya a construir, o casa, edificio. Bueno, generalmente lo hacen en edificios, no escucho en casas. Sí. Ahí en Y las- extrañamente les preguntas a los ingenieros o a los arquitectos y no te responden. No, nunca No te dicen, Es que eso porque- lo tienen bien guardado. O sea, Claro. es un secreto, supuestamente. Ya lo saben Secreto todos, de pero Estado. nunca lo van a delatar. Nunca lo van a No, decir. pues, pero, o sea, directamente, digamos, yo quisiera saber por qué esos que han sido suyos toman tanto, ¿no? O sea, su vida. O sea, tan desgraciada tiene que ser su vida para que beban así alcohol. Tal vez Es la que- solución de esto sería un Alcohólicos Anónimos para esos suyos. Claro, o sea, generalmente hacen eso. O sea, van a lugares, o sea, identifican personas que están en ese estado o que se dedican a eso. Tristes, ¿Cómo ¿no? cómo Como en el llaman juego eso? del calamar, digamos. Ya lo ven, lo identifican a este... Claro, pues, incluso potencial la misma suyo, ¿no? persona debe estar ya, o sea, de antemano debe saber que le va a Claro, pasar eso. claro. Entonces él acepta. Mi propósito, Acepta y de por como- sí ya se van dando las cosas y bueno, ya lo ejecutan, bueno, ya es suyo y nadie más supo de su vida. Pero, ¿y cómo? A ver, no, por eso. Este suyo se ha escapado de la construcción. Ha salido en las Claro, noticias. ese sí. Yo eso quiero sí saber era. cómo se ha escapado. ¿Cómo se ha escapado en ese estado? No, pues tal vez era, tal vez no era tan pollo. Brother, me estás enterrando. Es que no era tan pollo, seguramente aguantó, no era No, pues estaba o sea, de los que caen, borrachísimo. pero sí se levantó viejo. Lo peor es que al día siguiente, después de que lo han enterrado, ha seguido bebiendo. Todo así, tomando. No me pasó nada, la vida continúa y métale, caramba, más será, ¿te Estaba imaginas? celebrando que no murió. Claro, si celebramos por todo, ¿no? Claro. Claro, No me valía muero. la pena. Con Me mayor muero, razón, obviamente. tomo. No me muero, tomo más. Tomo. Oh, Para no ¿te ser suyo. imaginas eso? ¿Cómo era tomo? Para no enamorarme, ese tema. Oye, Me pero- enamoro. Para no tomar. Hoy, pero nos estamos desviando. Queríamos saber más de la vida de Michelle y tocamos otra vez los temas mitológicos. Ah, ya. Claro. Ya, a ver. Algo que quería preguntarte hace rato. Hablaste de tu vida como pareja en cierta etapa. Yéndonos a lo más
no vamos a enfocarnos, digamos, a lo más serio. Vamos a preguntarte, en ese sentido, ¿eres de las personas que te gusta conquistar o te gusta que te seduzcan, sabiendo más de ti? Bueno, lo que he podido ver de mí dentro de todo esto, lo que siempre me ha llamado la atención del hombre, me parece muy sexy, su inteligencia. No solo su inteligencia, su nivel de ambición y la hambre que tiene con la vida. Claro. Y, ay, no, Me gustan dice Joker, los ¿no? románticos. Yo no pensé, pero me encantan. O sea, entonces... es que el último chico con el que creo que era mi chico, Sí, sí. me traía No era rosas especial. y chocolates, entonces Y le cantaba. Ya. era un ser un poco más débil, ¿no? Claro, claro, claro. Tienes sentimiento. Es que son polos opuestos, seguramente. Pues. O sea, tú Eres eres más ruda, ponte. Soy alfa, soy Eres mujer alfa. Entonces, Y me cuesta por eso el bastante. romántico Sí, se complementa, obviamente. sí. Está bueno. Betita. No. Bueno, Tal cual. No lo quise decir, pero no, No es beta, un yo alfa también quiero romántico. un Claro, alfa romántico. un alfa romántico puede haber. ay, Claro. obviamente. Claro. Porque me gustan los líderes. Está Un hombre bien. líder me parece sensual. Pero ¿saben qué me parece sensual, chicos? ¿Y qué me atrae? Sí, sí, sí. Un hombre que no tire bola a las minas. Porque sí, o sea, es atractivísimo, o sea, para mí y para Claro, muchas claro, que claro. yo he escuchado, pero sobre todo para mí. Porque a las chicas a veces les vale. Yo he visto su pareja, puede estar mirando una chica, hablándole, y la otra se hace la loca y sigue con él. Yo no puedo. Ya, no, yo no puedo. Claro, tienes un no pensamiento aguanto. diferente, ¿no? Sí. Wow. No, tremendo. Oye, pero sí. Que sea un hombre que ignore a las chicas o No. que sea un hombre que no sea un chequeador en la calle. Que sea leal, que tenga lealtad, porque si ese hombre va a tener lealtad, Sí. no te va a fallar a ti, ni a tu familia, ni a tus hijos. Todos. Entonces, y bueno, que tenga excelente gusto musical, eso, uy, para mí lo es todo, porque yo soy una mujer muy musical, yo gracias a la música también me ha inspirado la música también a hacer mitos y leyendas. Bastante, imagínate. ¿no? Porque el hecho de hacer la banda sonora y todo Claro. ha logrado que yo me inspire, tenga ideas. Entonces, si un hombre tiene buen gusto de música, para Listo. mí eso... uf, yeah. Mozart. Imagínate. Sí. Y Michelle, bueno, entrando a la recta final, quisiéramos saber cómo te ves de aquí a 10 años. No me veo en Bolivia. Y si me Bueno, veo en de entrada. Bolivia, sería volviendo a hacer con mis negocios, tal vez vigilando. Y en 10 años ya creo que ya estaría con hijos, pero viviendo Claro. fuera. Claro. En el exterior. Su Sí. hijo gringo. Ya. Europeo. Que me encantaría, ¿no? Imagínate. No quiero casarme con un suyo aquí. Quiero casarme con un suyo. O con Ay. un tigre del Ya. cementerio de elefantes. No, No. eso sí, no me gusta igual que un hombre beba demasiado. Sí. Claro, claro. Ya entonces dijiste de que probablemente no estés en Bolivia. No Y en creo. tu vida, en el ámbito profesional, ¿cómo te ves de aquí a 10 años? He cumplido todos mis objetivos, ya totalmente, ves. porque ahora tengo 28 años y ay, he cumplido varios objetivos que no pensé, y siendo tan No. joven me asombra y me asusta. Ahora estoy un poco asustada, ¿no? Pero creo que soy camaleónica, muy camaleónica, entonces me gusta bastante el arte, ¿no? Claro. Y por razones a veces... Sí, me ha dado economía, el arte me ha dado muchas cosas. Varias veces yo he pagado el arte con mi alquiler, ¿no? Y ha sido algo muy increíble, interesante, porque a pesar de que te dicen, no seas artista, te va a ir mal, no crean, siempre luchen por sus metas, por sus sueños. No es así, pero les va a costar pagar su derecho de piso, porque haber sido artista me costó 1 año. ¿Qué tal? Sin tener... He tenido un pago o 2 en todo ese año. Que me acuerdo que creo que era 2 eran de $100 y lo demás debió ser 100 bolivianos, 200. Memoria de hambre, chicos. Pero he salido de Bolivia y he representado a Bolivia como artista en el Perú, en una performance. Lo he logrado. Ah, Y bien. ahí mi papá me empezó a apoyar, Yo hubiera querido ser muchas cosas, pero yo creo que tu cultura también te
Claro, te claro. cohíbe, te ¿no? acomoda. Por eso, Claro. no sé si saliendo a otro país podría, no sé, florecer mejor. Y Claro, lo que yo claro. sé que sí, no sé por qué, pero No, de pienso que seguro. sí. Si ya tienes la formación necesaria, has decidido salir al exterior, entonces yo creo que te va a ir súper bien. Claro. Bueno, eso el tiempo lo dirá igual. Pero si estás Sí. segura, obviamente si tienes la convicción, entonces sigue adelante. Sí, Eso. bueno, de hecho hay algo que les comento, yo sí creo en un cacho en el destino, pero mucho Ah. depende tú cómo lo construyas, ¿no? Y Claro, claro. si no me fuera a ir sería netamente porque soy periodista de tráfico de fauna silvestre. Entonces Es- hay una gran probabilidad de que te vayas, salgas al exterior Sí. y otra probabilidad de que te quedes en Bolivia. Pero O sea, si yo me quedaría o si tendría que cumplir algo acá, porque Sí, lo sí. estoy haciendo, estoy Claro. marcando mi pie, ¿no? O sea, estoy dejando Tu huella. mis huellas aquí en Bolivia. Es mucho el tema de ayudar a mi Oh. gente. Sé que a veces el mismo boliviano no te quiere apoyar, pero he logrado tener mucho apoyo y eso es lo que me pone feliz, ¿no? Claro. Que es muy poca las personas que te clavan, más bien, ahora, no porque ahora confían en mi trabajo, pero eso sí, no soltaría ese lado de ayudar, ¿no? Sí, sí. Sobre todo con el tráfico animal, y si pudiera pedofilia, igual, pero sé que si yo me metería ahí, como ya he hecho un documental contra el tráfico del jaguar, Sí, no sí. creo que salga muy viva. No, Sí, tremendo. Ese sí es No, un que- mundo bien denso, ¿no? sí. Oye, qué rudo. En serio. Bueno, chicos, Con una estamos en la inteligencia recta artificial. final. Luchito, ¿algo más? ¿Qué quieres saber de...? A que de le toque Michelle? preguntar, a ver, vamos, Lucho. Pregúntale lo que Primero, quieras. no, aparte de mitos y leyendas, aparte de ser artista, ¿qué otro hobby tienes o qué habilidad te gustaría desarrollar para complementar algo más que quieres hacer? Claro. He sido profesora de teatro y me gustaría desarrollar más la actuación, porque a veces, después de que me he independizado, las cosas han cambiado mucho, pero también mi independencia ha hecho que yo luche por mis objetivos, ¿no? Y me gustaría hacer una película, porque estaba por hacerlo como 3 veces y el coronavirus me ha cerrado la puerta. Mm, Por eso les digo, creo que es un momento donde sí me ha dolido, porque nada me ha detenido. claro. Ni el amor, ni el dinero, ni mis padres. Suena Nadie. a título de... Solo el coronavirus virus. me ha cerrado y me ha podido quitar mis metas. Claro. Sí, creo Tremendo. que eso. Y me gustaría igual bailar más. Me gusta bailar. Yo hubiera querido ser bailarina también. No, mira, vos, Mm. bailarina de ballet Daddy clásico. Yankee, de Farruko, ¿sí? No, A ese nivel. no. Pero, no sé, me gustan muchas cosas. Me hubiera gustado ser actriz. Claro, Así, claro, claro. Sí, así, actuar y no de telenovela, pero... Ah, pero la pinta ya lo tienes, ya. Ah, La gracias. pinta la tienes. La cantuta de Bolivia. Hay No, muchas qué ideas. suma. Sí, eso me gustaría producir tal vez, sí. Producir. El lado de actuación y poder bailar, ¿no? Porque siento que el lado mental lo he capacitado mucho. Claro. Me falta un poco más el físico. Práctica. El Mm, físico, practicar. las habilidades, ya lo vas a ir puliendo seguramente con el Sí. tiempo. Claro. Sí, ahora ese es mi objetivo ahora, ¿no? Que eso quisiera y seguir siendo, no perder mi lado artístico. No. Eso sí. Y Seguir lo en artístico el lo arte. reflejas incluso ya visualmente. Tienes muchos tatuajes. Sí. No, qué lindos. Tatuajes. De seguro, cada tatuaje tiene un significado. Sí. ¿Cuántos tatuajes tienes? Unos 8. Aquí vemos 3, 4. ¿Dónde estarán los demás? Fuera de tu vista, ya. Fuera de la 8 vista. tatuajes. Es muy Fuera de la vista interesante normal. los tatuajes, ¿no? De hecho, me acuerdo que me hice, creo que no, Oye, ¿esta es Ese. una diosa? Es una chica. la esposa de un gángster. Oh, no. Chica, oye, Pero bien detallado. sí, me falta, es justamente estos 2 Unas- meses me voy a seguir retocando porque se me dolía Claro. muchísimo. Les puedo dar un dato bien curioso mío, A que es ver. muy interesante.
de mis tatuajes. Este es Sí. Bonnie and Clyde. No, o sea, en el aspecto del amor ellos me encantan porque han sido leal uno con el otro, no les importan, o sea, eran ellos contra el mundo, ¿no? Y creo que es un reflejo en el amor en lo que yo tengo, ¿no? Y Sí, sí. bueno, muy aparte de eso, de ser tengo rotera. una historia ya. Ya contanos. Así en breve. Tengo algo así como que ya de último les voy a dejar. Y yo siempre sentí que no sé por qué me iba a morir, que me iban a baleada. Así. Como, claro. Como Como Sí, Bonnie and Clyde, Sí, digamos, ¿no? yo decía, pero antes de ver a Bonnie and Clyde, Claro. yo sentía eso y decía, o será una fantasía para morirme. ¿Qué? Me ¿O encantaría qué ser será? Fantasía, baleado. o Ya, sea, sí. Me fantasía encantan los dices, ¿verdad? agujeros, o sea. Pero en tu cuerpo, digamos. Quiero estar baleado. Me encanta. Quería Siempre quise mucha saber cómo se película. siente. Ya. Pero bueno, sí, interesante ese dato. Es que a de mí me Michelle. preguntaban, ¿cómo quieres morirte? ¿O cómo quisieras que te, o sea, que te maten o algo? Y me decía, y un amigo decía, yo creo que ahogado, y otro decía, yo creo Ahogado, electrocutado, qué así, loco, ¿no? ¿no? ¿Cómo Eso- se sentirá? No, es que ahogado es lo Asfixiado más... por una sirena. Chávez. ¿Ves que es más interesante esa Claro, muerte? digamos, Bueno. No. No, creo que cada quien tiene, ¿no? O sea, esa ¿no? idea Sí, de cómo podría querer, no sé, perder la vida. Pero creo que el balazo, como tú dices, Ajá. es creo que cuando menos sufres. O sea, el balazo ya Depende, está, en ¿no? segundos. Sí, 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 no tacto. sé, porque depende también cuántas balas. claro. Y depende de dónde. te Del llegue el tamaño balazo. de la bala y Mm. desde qué distancia, ¿no? Porque si, También, ¿no? claro, o sea, sí, desde, digamos, unos 2 metros, unos 3 balazos, Claro. te va a claro. dejar agonizando y recién te vas a morir. Pero si yo vengo y te vas a morir ese rato y ya. Claro. Claro, los tiros en la... Bueno, los Claro. tiros en la cabeza, obviamente, es No, instante. claro, De el una. clásico, ¿no ves? De aquí. La Listo. Kurt Cobain que le llaman. ¿Ves? No, qué horror. Oye, estamos les cambiando de tema. Contaré. Pero Ya, interesante mira. dato. Sí, Trae sí, la sí. escopeta. Ya. Esa fantasía es un tanto A ver, oscura, sí, ¿no? a ver. O sea, yo pensaba que era una fantasía, chicos, pero Claro, aquí claro. hay algo que, no sé, raro. Yo siempre sentía, no sé, estaba en mi mente el tema de balazos, no sé por qué. Yo quisiera encontrarle una respuesta a esto. Y esto era mucho más antes de ver Bonnie and Clyde, porque me acuerdo que Bonnie and Clyde creo que salió en el 2014, 13. Por ahí más o menos. Ajá, y yo decía, hasta que cuando vi la película me encantaron y yo dije, ay, qué de onda estos ñatos, son súper leales, que no sé qué. Fuera Sí, del sí. daño que han hecho, porque han hecho mucho daño. Ya. He visto la fecha del día que han muerto y es un 23 de mayo de 1700 y tanto y yo he nacido ese día. Oh. Oye, lo contaste como algo así misterioso, Como que ¿no? Que fue el Sí. veintitanto de... sería... ¿No serás una reencarnación de...? Sí, chicos, por ¿Quién eso les sabe? dice, por eso Vale, a veces yo siento que tal vez igual puedo morir de la misma Claro. manera. O a veces pienso que llevo un karma, porque, a ver, los han matado el día que yo he nacido y... Ay, si yo les contara tantas cosas que ha pasado en mi vida, yo Wow. tengo un tema muy... Muy amplio. ay, no sé, es difícil de hasta contarlo, Claro. tal vez con la sangre. Ya. He visto muchas situaciones con sangre y muerte en mi vida, entonces tal vez me pone a dale, pensar dale. que está arraigado a esto y les cuento que igual cuando estaba haciendo mitos y leyendas, Sí, sí. una semana antes de que estrenemos mitos y leyendas, he ido, Sí, sí. estaba yo bajando con mi editor que ha hecho, gracias Richard, te adoro, eres un ángel, que ha hecho todo esto que sea posible, un gran mentor, todo el diseño 3D, ¿no? Claro, claro. Para que se pueda presentar en televisión y había una chica que estaba haciendo una venta de garage en la cerca de la iglesia de San Francisco y me Oh. acuerdo que entré y vi vi 2 maletas antiguas, porque a mí me gustan las antigüedades, me encantan Oh. las antigüedades. Reliquias. Sí, me encanta el estilo retro vintage. Vintage. Es que Ah, ves, ya. es que eso es lo que pasaba. A mí me gustaba este estilo, me gusta el Claro. jazz.
y no sé por qué está arraigado a la fecha en la que he nacido igual. Y tiene que ver con Bonnie and Clyde, porque yo nunca me sentí de esta época. Nunca me sentía. Entonces, cuando he ido y hemos entrado a la venta de garage, he abierto la maleta y he dicho, yo quiero esta maleta. Y me la llevé a mi casa. No. Y cuando me la llevé a mi casa, al revisar encontré 3 balas. Sí. Encontré 3 balas y ha sido algo muy choqueante para mí porque yo dije, ¿y de dónde son estas? ¿Y por qué en la maleta? Tal vez porque es vintage, pero ¿será normal? Claro. Entonces, como estaba ligado a mi fecha de nacimiento, a todo lo que yo he pensado del tema de los balazos, ¿por qué me gusta? Y nunca me he sentido de esta época, ¿no? De retro vintage. Sí, sí. Y que haya encontrado esas 3 balas justamente una semana antes de iniciar Mitos y Leyendas, para mí ha sido como que... Eso no es coincidencia. Sí, o sea, un baldazo de agua fría de que... Oye, vieja, ¿tienes algo con las balas y con las pistolas? Oye, yo he dicho, destino. Esto es una leyenda para mis hijos. Sí, es interesante lo que lo cuentes nietos. como historia, como anécdota especialmente. Sí, por eso el día de mi cumpleaños hace 2 años me los he tatuado. Era rarísimo. Oye, bien detallado, ¿no? Bien matizado. Me dolían mucho y los he hecho ese mismo día y yo estoy segura que están malditos porque no me podían acabar el tatuaje y hasta ahora no puedo. Ahora ya recién justamente llega mi cumpleaños el próximo mes y me voy a hacer en mayo. Lo vas a terminar. Sí, es como no sé, es un poco extraño. Pero te queda bien. Buena combinación de tatuajes. Y tiene una super historia. Totalmente. Bonnie and Clyde. Tremendo. No, que súper. Y bueno, pues, como dijimos al inicio, se viene un podcast. Así, pero tremendo. Con historias. Y lo vamos a estrenar muy pronto, muy pronto. Sí. Vamos a estar dándoles a conocer. Muchas gracias, chicos, por invitarme. Ahora les vamos a traer historias por medio del podcast. Y también están muy bienvenidos a ver Mitos y Leyendas, porque ellos también están invitados. Genial. Vamos a estar haciendo colaboraciones. No, apoyando a la Michelle. No, de verdad que este podcast va a ser muy bueno. Con las historias, con las anécdotas. Así que... con los balazos, si es que se nos da la chance. Ya dimos a conocer una primicia de lo que va a ser. No, de verdad que se va a poner muy bueno. Celebrando. ¿Te imaginas? Como corresponde. La verdad. Sí. Sería algo innovador. La leyenda del balazo. Oye, sí. Sí, yo tengo mi leyenda de mis 3 balas. Claro, la de la maleta. Bueno, chicos, de esa forma conocimos más a Michelle, su vida, su trayectoria y lo que se viene más adelante. Y con el podcast contra Era, bueno, nos despedimos. Será hasta la próxima. Así es. Chicos. Este podcast fue patrocinado por Luigi. Ya. Bueno, chicos, hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye, bye. Nos vemos. Nos vemos.